El sol del mediodía ardía sobre el desierto de Arizona, tan despiadado que incluso las serpientes buscaban sombra entre las piedras. El aire temblaba como una cortina de fuego. Desde lo alto de su montura, Ethan Rowe avanzaba lentamente, el sombrero echado hacia adelante, los labios resecos y el rifle colgado a un lado de la silla. Llevaba 3 días sin ver más que polvo, cactus y huesos blanqueados. Había salido en busca de ganado extraviado, pero lo que encontró ese día no estaba en ningún mapa ni en ningún sueño. A lo lejos, entre la bruma del calor, creyó ver algo que no encajaba. Una figura inmóvil, erguida como un tronco abandonado. Tiró de las riendas y entrecerró los ojos. No era un árbol, era una persona. Ethan apuró el paso. A medida que se acercaba, el corazón le latía con fuerza. La figura era una mujer, atada de pies y manos a una estaca clavada en la arena. El viento la cubría de polvo y su piel, bronceada y agrietada, relucía bajo el sol. Tenía los labios partidos, los ojos cerrados y una trenza negra que caía sobre su hombro como una sombra moribunda. «Dios santo», murmuró Ethan desmontando de un salto. Se arrodilló frente a ella y notó que aún respiraba apenas. Las cuerdas estaban tan apretadas que le habían cortado la piel de las muñecas. El olor a sangre seca y sudor era insoportable. Con su cuchillo cortó las ligaduras una por una, mientras el sol seguía ardiendo como un enemigo. «Tranquila. Ya está», susurró. «No voy a hacerte daño». Ella abrió los ojos de golpe. Eran oscuros, tan profundos que parecían contener toda la furia y el dolor del desierto. Intentó apartarse, pero el cuerpo no le respondió. Ethan retrocedió un instante. Había visto esa mirada antes, en los campos de batalla entre colonos y apaches. Una mezcla de orgullo y rabia contenida. «No soy soldado», dijo él levantando las manos. «Solo un hombre». Ella no respondió. Su respiración era un hilo, sus labios apenas se movían, pero alcanzó a pronunciar algo en su idioma. «No me toques». Ethan no entendió las palabras, pero comprendió el tono. Dejó el cuchillo a un lado, buscó su cantimplora y le acercó agua. La mujer no quiso beber. Se la vertió en los labios secos y una gota rodó hasta su cuello. «Vamos, bebe. Si te dejo aquí, mueres», dijo con firmeza. Ella lo miró fijamente como evaluando su alma y finalmente bebió un sorbo. Fue suficiente para que el cuerpo al menos recordara que seguía vivo. Ethan la cargó en brazos y la subió a su caballo. El peso era liviano, como si el hambre y el castigo le hubiesen arrancado toda fuerza. Durante el trayecto, ella despertaba y volvía a perder el sentido, murmurando palabras que él no comprendía. A veces parecía rezar, otras maldecir. El viaje hasta su cabaña fue lento y silencioso. Solo el sonido de los cascos golpeando la tierra acompañó su respiración débil. Ethan la sostuvo contra su pecho para evitar que cayera. Sintió el calor de su piel, la aspereza de la arena pegada al cuerpo, el olor a humo y sangre. Cuando por fin llegaron al cañón, el sol ya comenzaba a descender, tiñendo de oro las rocas. Ethan bajó de un salto y la llevó adentro, colocándola sobre una manta limpia junto al fuego. El interior de la cabaña era humilde. Una cama de madera, un estante con medicinas y una mesa cubierta de mapas. Abrió una botella de alcohol, limpió sus heridas y las cubrió con un paño húmedo. Ella se estremeció, apretó los dientes, pero no gritó. «¿Quién te hizo esto?», murmuró él más para sí mismo que para ella. Por un instante creyó ver lágrimas bajo sus pestañas. Pero cuando trató de hablarle, ella apartó el rostro con orgullo. «Si vas a matarme, hazlo ya», susurró con un acento áspero en un inglés casi perfecto. Ethan la observó sorprendido. «No voy a matarte, mujer. Te estoy salvando». Ella lo miró como si no pudiera creerlo. Luego cerró los ojos, agotada. El fuego crepitó. Afuera, el viento empezó a rugir entre las montañas. Ethan se quedó sentado, observándola dormir. No sabía quién era, ni de dónde venía, ni qué peligro había traído consigo. Solo sabía una cosa. En todo el tiempo que había vivido solo en aquel desierto, jamás había sentido tanta inquietud por un ser humano. Mientras la noche caía sobre el cañón, pensó en las palabras que ella había dicho al despertar. No las entendió del todo, pero algo en su voz le había helado el alma, como si, en lugar de una advertencia, hubiera sido una promesa. Durante 3 días, la cabaña del cañón se llenó del silencio del fuego y el sonido de la respiración débil de la mujer apache. Ethan Rowe apenas dormía. Entre los turnos de cuidar sus heridas y cambiar los vendajes, pasaba las noches sentado junto al fuego, observando cómo la llama iluminaba el rostro de su inesperada huésped. Ella dormía inquieta, murmurando palabras en su lengua ancestral, moviendo las manos como si combatiera enemigos invisibles. A veces gritaba, otras lloraba sin lágrimas. Ethan no sabía si había rescatado a una víctima o a un espíritu salvaje del desierto. El tercer amanecer llegó con un viento frío. Ethan salió a buscar agua al arroyo cercano, dejando la puerta entreabierta.
Cuando regresó, la mujer ya no estaba donde la había dejado. Su corazón dio un salto, dejó el balde caer y la mano instintivamente se fue al revólver. Miró alrededor. El interior estaba vacío, hasta que un leve sonido como el roce del metal lo hizo girar. Ella estaba de pie junto al muro, tambaleante pero erguida con un cuchillo en la mano, el mismo que él había usado para cortar sus ligaduras. Sus ojos lo observaban con la intensidad de un animal acorralado. «Ponte eso antes de caerte», dijo Ethan, señalando la manta que había dejado sobre la cama. Ella no respondió. Su respiración era agitada y el temblor de su brazo delataba el esfuerzo que hacía por mantenerse firme. «¿Qué quieres?», preguntó Ethan con calma. «Saber por qué me trajiste aquí», respondió ella, su voz ronca pero llena de fuego. «Porque ibas a morir», contestó él. Ella apretó el cuchillo con más fuerza. «Los blancos no salvan apaches. Nos cazan». Ethan alzó las manos lentamente. «No soy cazador, ni soldado, ni santo. Solo un hombre que no soporta ver morir a nadie bajo el sol». Ella bajó el arma, aunque sus ojos no perdieron el brillo desconfiado. Luego miró la habitación. Los mapas, los frascos con medicinas, los libros cubiertos de polvo. «Vives solo», dijo. No era una pregunta. «Hace 5 años que nadie cruza esta puerta», respondió Ethan. Ella asintió, observándolo con una mezcla de curiosidad y recelo. Durante un rato ninguno habló. Solo el crujir de la madera y el viento entrando por las grietas llenaba el aire. Finalmente la mujer dejó caer el cuchillo y se sentó agotada. Ethan se acercó despacio y le ofreció un cuenco de agua caliente con hierbas. Ella lo tomó, lo olió y bebió con cautela. «¿Tienes nombre?», preguntó él. Ella lo miró sin responder. Luego, con voz apenas audible, dijo: «Nayeli». El sonido fue suave pero firme, como si dijera una palabra sagrada. Ethan repitió en voz baja: «Nayeli». Ella frunció el ceño, molesta por cómo sonaba su nombre en boca de un hombre blanco. «No lo pronuncies así. No eres de mi gente», Ethan sonrió con ironía. «Eso ya lo sé». El silencio volvió. Nayeli bebió el resto del té y se recostó agotada. Ethan pensó en preguntarle quién la había encadenado en el desierto, pero algo en su expresión le dijo que no debía hacerlo todavía. Esa noche, mientras ella dormía, Ethan salió al exterior. El cielo estaba cubierto de estrellas y el viento traía consigo un rumor lejano como tambores apagados. Pensó en las guerras que había presenciado, en los pueblos arrasados, en los niños que nunca aprendieron qué era la paz. Ahora tenía bajo su techo a una mujer de ese mismo mundo al que había decidido no volver. Cuando volvió a entrar, Nayeli estaba despierta. «¿Por qué me miras así?», preguntó ella con dureza. «Porque intento entender si te salvé, o si traje la tormenta conmigo». Ella lo sostuvo con la mirada unos segundos y luego desvió los ojos hacia el fuego. «El desierto elige a quien castiga. Si te trajo hasta mí, tal vez ambos estamos pagando algo». Ethan se quedó en silencio. Había algo en su voz que lo atravesó, una mezcla de resignación y orgullo que solo había escuchado en soldados cansados de pelear. «Mañana saldré a buscar comida», dijo él finalmente. «Quédate aquí y descansa. Nadie vendrá a buscarte». Ella se incorporó un poco, su mirada fija en él. «No me mientas, vaquero. Nadie deja a una mujer apache vivir si la encuentra». «Yo sí», respondió Ethan sin dudar. «Entonces eres un tonto», dijo ella con una leve sonrisa amarga. «Pero un tonto con un corazón limpio». Él se encogió de hombros. «Prefiero eso a vivir con las manos manchadas». Nayeli lo observó en silencio hasta que el sueño volvió a vencerla. Ethan se quedó despierto un rato más, pensando en lo que había dicho. No sabía aún quién era esa mujer, ni qué historias cargaban sus cicatrices, pero algo en su presencia ya había comenzado a cambiar el aire de la cabaña. Por primera vez en años, el silencio no le resultó un enemigo. El amanecer trajo un resplandor dorado al cañón. El humo del fogón se elevaba en espirales suaves mientras Ethan preparaba café y pan de maíz. Afuera, los caballos resoplaban en el corral y el eco del río recordaba que, pese a la soledad, el mundo seguía vivo. Nayeli aún dormía, envuelta en una manta que él había dejado sobre sus hombros. Durante la noche se había agitado, murmurando nombres que Ethan no reconocía. A veces gemía, otras hablaba con alguien que no estaba allí. Cuando abrió los ojos, el primer sonido que escuchó fue el de una tetera silbando y el aroma del café recién hecho. «Despierta, dormilona», dijo Ethan con tono tranquilo mientras servía el desayuno. Nayeli se incorporó lentamente, observando con cautela su entorno. «No soy tu invitada», dijo con voz baja pero firme. «No», respondió él, «eres mi paciente. Y los pacientes comen». Ella frunció el ceño como si esa palabra no tuviera sentido en su mundo. Tomó el pan, lo olió y probó un pequeño trozo. Lo masticó despacio como si saboreara no la comida, sino la desconfianza. «¿Siempre hablas tanto?», preguntó al cabo de un rato. «Solo cuando paso demasiado tiempo solo», respondió Ethan sonriendo.
Por primera vez ella bajó la mirada. Había algo en la naturalidad del vaquero que le resultaba desconcertante. No la trataba como prisionera ni como amenaza, y tampoco con compasión. Simplemente la trataba como persona. El día transcurrió en un ritmo casi doméstico. Ethan cortó leña, alimentó a los caballos y revisó las trampas de conejos. Nayeli, aún débil, insistió en acompañarlo afuera. «Puedo caminar», dijo, sosteniéndose del marco de la puerta. «No lo dudo», replicó él. «Pero si te caes, te cargo de vuelta». Ella alzó la barbilla con orgullo. Los hijos del sol no caen. Avanzaron juntos por el sendero que bordeaba el cañón. El viento jugaba con las trenzas sueltas de Nayeli, y su piel cobraba un tono de cobre vivo bajo la luz. Ethan, sin decir palabra, notó la fuerza que emanaba de ella, incluso en la fragilidad. Era como una flor que se niega a morir en el desierto. «¿Por qué vives aquí solo?», preguntó de pronto Nayeli. «Porque el mundo de los hombres me cansó», respondió él. «¿Mataste a alguien?». Ethan la miró con una media sonrisa. «Todos los hombres han matado algo, aunque sea su propia esperanza». Ella asintió lentamente. Entendía más de lo que él creía. Al regresar, Ethan le mostró cómo curar heridas con hierbas que recogía del arroyo. Ella observó sus movimientos, sorprendida de que un hombre blanco conociera secretos de medicina natural. «Aprendí de un anciano comanche», explicó él. «Me salvó la vida una vez». Nayeli arqueó una ceja. «Un hombre blanco agradecido con un indio». «Eso es raro. Y una mujer apache aceptando pan de maíz también», contestó él. Ella no pudo evitar sonreír. Fue una sonrisa breve, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que algo dentro de Ethan se encendiera. Esa tarde, cuando el sol se escondía detrás de las montañas, él encendió la lámpara de aceite y se sentó a reparar su silla de montar. Nayeli se acomodó cerca del fuego observándolo. Había una quietud que no necesitaba palabras. «¿Tienes familia?», preguntó ella rompiendo el silencio. Ethan levantó la vista, dudando un instante. «Tenía una esposa y una hija. Murieron de fiebre en Kansas. Después de eso, vine aquí». Nayeli bajó los ojos. «Yo también perdí a mi familia, pero no por enfermedad, por los rifles azules». El fuego crepitó entre ellos como un testigo incómodo. «Entonces los dos sabemos lo que es perderlo todo», dijo él finalmente. «No», replicó ella. «Tú escogiste tu soledad. A mí me la impusieron». La frase cayó como una piedra en medio del silencio. Ethan no respondió. Se limitó a mirarla, reconociendo en ella una verdad que dolía. Más tarde, mientras ella dormía junto al fuego, Ethan escribió unas notas en su viejo cuaderno. No sabía por qué lo hacía. Quizás para recordar el momento. Quizás para no olvidar que había encontrado vida en medio del polvo. Escribió una sola frase. «Hay ojos que no piden ayuda, pero tampoco permiten marcharse». Afuera, el viento soplaba con fuerza. Dentro, dos almas heridas compartían un mismo techo y el lento milagro de volver a confiar. Y aunque ninguno lo decía, ambos sentían que algo invisible había comenzado a unirlos. Una fuerza más antigua que la guerra, más profunda que la culpa. Ethan levantó la vista del cuaderno, miró a Nayeli dormir y pensó que por primera vez en años no deseaba el silencio. Deseaba entender el lenguaje de aquella mujer que hablaba con fuego en los ojos y con historia en la piel. El sol se filtraba por las grietas del cañón, dorando las rocas con destellos rojos y naranjas. Ethan estaba agachado junto al río, limpiando un cuchillo cuando oyó pasos detrás de él. No se sobresaltó. Ya sabía reconocer el sonido de Nayeli caminando, firme, silencioso como una sombra que respira. «Tus heridas sanan rápido», dijo él sin volverse. «No son las únicas heridas que llevo», respondió ella. Ethan levantó la vista. Nayeli estaba de pie, envuelta en su manta, observando el agua correr. El reflejo del río temblaba en sus ojos, haciendo que parecieran brasas vivas. «No te pregunté quién te hizo eso», dijo él limpiando la hoja con un trapo. «No es asunto mío». «No», replicó ella, «pero deberías saberlo. El desierto guarda secretos, y algunos matan a quien los ignora». Ethan se giró curioso. «Entonces cuéntame». Nayeli respiró hondo. Durante un largo momento, solo se escuchó el murmullo del agua y el graznido lejano de un cuervo. «Mi gente vivía al norte, cerca de las montañas Chiricahua. Yo era hija de un guerrero llamado Kootenai. Cuando los soldados vinieron, dijeron que buscaban un ladrón de caballos. Pero lo que buscaban era miedo. Su voz se quebró apenas. Quemaron el poblado. Mataron a los hombres. A mí me tomaron prisionera». Ethan sintió un nudo en la garganta. No la interrumpió. «Me llevaron a un fuerte cerca del río San Pedro. Querían que hablara, que dijera dónde estaban los demás. Pero no hablé. Me azotaron. Me dejaron sin agua. 3 días atada a una estaca». Sus ojos se endurecieron. «Y entonces llegaste tú». El silencio que siguió fue pesado como el polvo. Ethan bajó la mirada.
No sabía que escapabas del ejército, murmuró. No escapé, corrigió Nayeli. Ellos me dejaron para morir. Lo llaman justicia. Ethan sintió una punzada de rabia. Malditos. Ella lo miró con curiosidad. ¿Por qué te enfadas? No eres uno de ellos, pero tampoco eres de los míos. Soy un hombre que ha visto demasiada crueldad, dijo él, y que ya no cree en bandos. Nayeli guardó silencio, como si evaluara cada palabra. Luego caminó hacia la cabaña, y él la siguió. Dentro el fuego ardía bajo una olla de hierro. Ethan sirvió un poco de estofado en 2 tazones y se lo ofreció. Ella lo aceptó sin decir nada. Mientras comían, Nayeli observó los mapas colgados en la pared. Algunos estaban marcados con rutas, otros con símbolos. Uno mostraba el territorio apache. «Conoces nuestras tierras», dijo con tono cauteloso. «Las recorrí cuando trabajaba como explorador», explicó Ethan. «El ejército me pagaba por trazar caminos y localizar fuentes de agua. Entonces ayudaste a los que mataron a mi pueblo». Ethan levantó la vista dolido. «Sí, hasta que entendí lo que realmente hacían con mis mapas. Dejé el trabajo. Por eso estoy aquí, porque no hay redención, pero al menos hay distancia». Nayeli lo observó en silencio. En sus ojos había una mezcla de furia y comprensión. «Tu mapa dibujó la muerte», dijo ella con frialdad, «pero ahora cuidas de una que sobrevivió. Tal vez el Gran Espíritu te puso en el camino para pagar tu deuda». Ethan asintió, aceptando su juicio sin defensa. Tal vez. Por un instante el fuego entre ellos pareció suavizarse. Nayeli extendió la mano y tocó el borde del mapa con cuidado. «Tu cabaña está en tierra sagrada», dijo de pronto. «¿Sagrada?», preguntó Ethan. «Este cañón pertenece al espíritu del halcón. Es un lugar donde el alma se prueba. Aquí los guerreros ven su verdad». Ethan sonrió con cierta ironía. «Supongo que no podría haber elegido un mejor escondite». Ella lo miró con seriedad. «No elegiste. El halcón te trajo aquí». La intensidad en su voz lo desarmó. Por un momento ambos se quedaron mirándose sin hablar. Afuera el viento soplaba como un suspiro antiguo. Esa noche, cuando el cielo se cubrió de estrellas, Nayeli salió de la cabaña y se sentó en una roca. Ethan la observó desde el umbral. Ella murmuraba algo en su lengua como una oración. «¿Rezas?», preguntó él. «No. Doy gracias a los espíritus por una deuda saldada». «¿Mi deuda contigo?», bromeó intentando aligerar el aire. «No», respondió ella sin mirarlo. «La mía contigo». Ethan frunció el ceño. «No me debes nada, Nayeli». Ella lo miró entonces y sus ojos brillaron bajo la luna. «Te debo mi vida, y por las leyes de mi pueblo, quien salva la vida de una mujer, pertenece a ella». Ethan sintió que el aire se le escapaba del pecho. «¿Qué estás diciendo?». «Que no puedes marcharte, Ethan Rowe. No mientras mi corazón respire». El silencio del desierto se volvió espeso. El fuego del interior proyectaba sus sombras sobre la roca, y el destino, sin que él lo supiera, acababa de sellarse. ChatGPT can make mistakes. Check. La noche cayó con un viento seco, trayendo consigo el ulular distante de los coyotes. El fuego crepitaba dentro de la cabaña, lanzando sombras inquietas contra las paredes. Ethan estaba sentado puliendo su rifle cuando escuchó pasos fuera. Se levantó alerta, pero era Nayeli, regresando con un haz de leña sobre los hombros. «Podías haberme despertado», dijo él dejando el arma a un lado. «No necesito permiso para servir al fuego», respondió ella con calma. «El fuego no es tuyo ni mío, es de la tierra». Colocó la leña junto al hogar, se arrodilló y sopló con suavidad. La llama revivió, extendiéndose en una danza dorada que iluminó su rostro. Ethan la observó en silencio. Había algo casi sagrado en la forma en que se movía, en su conexión con los elementos. «No entiendes, vaquero», dijo sin levantar la vista. «Cuando alguien salva una vida bajo el sol, los espíritus lo ven. No hay casualidad en el desierto. Hay propósito». «¿Y cuál es el propósito de atarme a ti?», preguntó Ethan medio en broma. «No te ato», replicó ella. «Te reclamo». Él la miró con una mezcla de desconcierto y fascinación. «¿Y qué significa eso, Nayeli?». Ella se volvió hacia él con el rostro iluminado por el resplandor del fuego. «En mi pueblo, cuando una mujer debe su vida a un hombre, se le concede una opción: seguirlo o hacerlo quedarse. Yo elegí la segunda». Ethan tragó saliva. «Eso suena más a castigo que a promesa». «Es ambas cosas», dijo ella con serenidad. «Los espíritus no entienden de amor ni de culpa, solo de equilibrio». Hubo un silencio espeso. Afuera el viento golpeó las paredes de la cabaña y un trueno lejano anunció tormenta. Ethan se levantó echando leña al fuego. «Bueno, el equilibrio va a tener que esperar. Tenemos visita». «¿Visita?», preguntó Nayeli. Ethan asintió. Había oído cascos a la distancia, un sonido inconfundible en el eco del cañón. Se acercó a la ventana y entreabrió la cortina. A lo lejos, 3 figuras a caballo avanzaban lentamente. «No soldados»,
Bandidos. Quédate adentro, dijo él tomando el rifle. No soy una flor que se marchita al viento, respondió Nayeli levantándose. No, pero tampoco quiero que mueras por mi culpa. Ella lo miró con una sonrisa leve. No moriré. Esta noche, el fuego nos protegerá. Ethan no tuvo tiempo de discutir. Los bandidos ya se acercaban. Uno de ellos gritó desde afuera. Forastero! Sabemos que tienes compañía. No queremos problemas. Solo un poco de whisky y lo que sobre de tu despensa. Ethan abrió la puerta y salió con calma, el rifle colgado en el hombro. No tengo whisky ni sobra nada, respondió. Los hombres rieron. Entonces tomaremos a la mujer, dijo el más grande con una sonrisa podrida. El aire se volvió hielo. Nayeli, desde la puerta, dio un paso adelante, sus ojos ardiendo como brasas. Inténtalo, dijo en voz baja. El líder desmontó. Ethan sintió la tensión correrle por el cuerpo. No hay necesidad de sangre. Intentó negociar. Siempre la hay, respondió el hombre, y fue entonces cuando todo estalló. Un disparo rompió la noche. Ethan se lanzó al suelo, respondió con 2 tiros certeros y uno de los bandidos cayó. Los otros 2 dispararon al azar, mientras Nayeli, ágil como un halcón, arrojó una piedra que golpeó a uno en la cabeza. El tercero cargó con un cuchillo, pero Ethan lo detuvo con la culata del rifle. El eco de los disparos resonó entre las montañas, y luego, silencio. Ethan respiraba con dificultad. Nayeli se acercó despacio, su cabello revuelto, la mirada fija en él. ¿Estás herido? No, tú tampoco, espero. Ella negó con la cabeza. Entonces se acercó al fuego y arrojó un puñado de polvo rojo que llevaba en una pequeña bolsa colgada al cuello. La llama se tornó azul por un instante. ¿Qué es eso?, preguntó Ethan intrigado. Ceniza sagrada. La usaban mis antepasados para sellar un juramento. Se volvió hacia él y habló despacio con solemnidad. Has compartido sangre conmigo esta noche. No puedes marcharte. El fuego te ha reclamado. Ethan rió cansado. No necesito un juramento para quedarme. No, dijo Nayeli acercándose tanto que él pudo sentir su respiración. Pero lo hiciste igual. Por un instante quedaron a centímetros, el resplandor del fuego dibujando el contorno de sus rostros. El silencio era más intenso que cualquier palabra. Ethan bajó la mirada, incapaz de sostener aquella intensidad. Si este fuego es una promesa, dijo él en voz baja, que al menos arda para los 2. Nayeli asintió, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y ternura. Arderá, susurró, y lo hará hasta que el viento decida apagarlo. Afuera, el cielo rugía con relámpagos. Dentro, el fuego seguía vivo, reflejando en sus rostros un destino del que ninguno podría escapar. Esa noche, sin decirlo, ambos entendieron que la promesa del fuego ya había sido hecha. El amanecer llegó lento, como si el sol temiera mirar la escena que había dejado la noche. Afuera, el aire olía a pólvora, a tierra quemada y a silencio. Los cuerpos de los bandidos yacían donde cayeron, cubiertos con mantas que Ethan había arrastrado fuera al amanecer. Dentro de la cabaña, Nayeli molía hierbas sobre una piedra lisa, mientras su canto suave llenaba el aire. Su voz no era una melodía exacta, sino una plegaria ancestral, llena de notas que parecían venir del viento mismo. Ethan la observaba desde el umbral. Tenía el rostro serio, las manos manchadas de tierra. No sabía si sentirse culpable o agradecido por seguir vivo. Tu Dios debe estar cansado de mirarte, dijo Nayeli sin mirarlo. ¿Y el tuyo?, replicó Ethan cansado. Anoche le dimos suficiente sangre para todo un año. La sangre llama al destino, respondió ella. No hay forma de evitarlo. Ella levantó la vista y sus ojos, oscuros y firmes, se clavaron en los de él. Viniste al desierto buscando paz. Pero aquí no hay paz para los que rompen los designios. Ethan frunció el ceño. No vine buscando nada, Nayeli. Solo quería sobrevivir. Eso dicen todos los hombres hasta que matan por algo más. Hubo un silencio incómodo. Las palabras de la mujer apache lo atravesaban como flechas. Él sabía que tenía razón. Había matado anoche, y aunque había sido en defensa, había sentido algo que no quería admitir. Rabia. Una furia protectora que no era solo suya. Nayeli terminó su preparación y se acercó con un cuenco. Bebé. ¿Qué es? Sangre de coyote y raíz amarga. Cura el miedo. Ethan la miró desconfiado, pero tomó un sorbo. El sabor era terrible, pero el ardor le despejó la mente. No sabía que el miedo se curaba. Solo cuando uno decide a quién pertenece su alma. Ella se sentó frente a él cruzando las piernas. La luz del sol entraba por la ventana, tiñendo el suelo de dorado. Ethan, anoche me defendiste. Eso no se olvida. Pero ahora los hombres de ese grupo vendrán por ti. Ya me lo imaginaba. No, no entiendes. Su voz bajó grave. Esos hombres responden ante un patrón blanco que comercia armas con las tribus. Si te encuentran conmigo, te marcarán como traidor. Ethan se pasó una mano por el rostro.
Entonces debemos irnos. ¿Debemos?, repitió Nayeli arqueando una ceja. Sí, si te quedas aquí te matarán también. Nayeli lo observó sin moverse. En su mirada había orgullo, pero también un destello de algo nuevo. Confianza. Te marcharás conmigo, vaquero. Pero debes prometer algo. Ethan suspiró. Ya he hecho suficientes promesas con fuego. Esta no se hace al fuego, dijo ella acercándose. Se hace con sangre. Antes de que él pudiera reaccionar, Nayeli sacó un cuchillo pequeño y se cortó la palma. Luego tomó su mano y le hizo un corte igual. Juntó las dos heridas y susurró en apache una frase que él no entendió, pero sintió. Un calor recorrió su brazo subiendo hasta el pecho. Era como si algo invisible se uniera entre ambos. ¿Qué fue eso?, preguntó confundido. Sangre y lealtad, respondió ella. Desde ahora, si mueres tú, moriré yo. Si yo caigo, sentirás mi último aliento. Ethan la miró con una mezcla de incredulidad y asombro. Eso es una maldición. O una bendición, replicó ella. Depende de lo que hagas con ella. Salieron juntos poco después. El sol quemaba la arena y el viento soplaba fuerte hacia el norte. Ethan ensilló su caballo y ayudó a Nayeli a montar detrás de él. Ella se aferró con firmeza, su respiración en su nuca. ¿A dónde iremos?, preguntó él. Donde el río corta la montaña, respondió Nayeli. Hay un lugar sagrado. Mi gente no te hará daño allí. Cabalgaban en silencio. Cada sonido, cada sombra parecía cargado de significado. El vínculo entre ellos era invisible pero tangible, como si compartieran un mismo pulso. Al caer la tarde, llegaron a un paso estrecho entre riscos. Ethan detuvo el caballo. ¿Escuchas eso?, susurró. Entre los ecos del viento se oía un galope distante. No uno, sino varios. Nayeli cerró los ojos. Nos encontraron. Ethan apretó las riendas. Entonces seguiremos el camino del río. No. Ella negó con firmeza. Ahora, si corres, morirás. Desmontó y caminó hacia el borde del risco. Con voz firme empezó a cantar otra vez. Un canto profundo como un eco de siglos. Ethan no entendía las palabras, pero sintió el aire cambiar. El viento detenerse. El sol descendía lentamente detrás de las montañas, y con él, la sombra de un destino que apenas comenzaba a mostrarse. Ethan comprendió, en ese instante, que ya no era dueño de su libertad, pero tampoco quería serlo. La lealtad había sellado algo más fuerte que el miedo. Un destino compartido. El sol ya se había hundido tras las montañas cuando llegaron al cauce del río. La corriente serpenteaba bajo un cielo color cobre, arrastrando ramas secas y hojas que parecían brillar con un fulgor extraño. Ethan desmontó, ayudando a Nayeli a bajar. El aire estaba cargado, casi vivo. El sonido del agua tenía un ritmo hipnótico, como si cada ola repitiera una palabra en un idioma antiguo. ¿Este es el lugar sagrado?, preguntó él observando el paisaje con cautela. Nayeli asintió lentamente. Aquí los espíritus escuchan. Aquí el mundo entre los vivos y los muertos se vuelve delgado. Ethan frunció el ceño. ¿Y eso nos protegerá de los hombres que nos siguen? Si el río te acepta, sí. Si no, se encogió de hombros. Te arrastrará hasta que no quede de ti más que hueso. Ethan tragó saliva. Había aprendido a no burlarse de las creencias de Nayeli, no después de todo lo que había visto. ¿Y cómo sabremos si el río me acepta? Él te lo dirá. Pero primero debes ofrecerle algo. Sacó de su bolsa una piedra negra pulida como espejo. Esta piedra pertenece a los que cruzan entre mundos. Quien la toca debe mostrar su verdad. Le tendió la piedra. Ethan la miró, sin saber qué esperar, y la tomó. El contacto fue helado, pero al instante un calor intenso recorrió su brazo. En un parpadeo, la orilla desapareció. El ruido del agua se volvió un rugido. El mundo se tiñó de sombras líquidas. Frente a él apareció una figura, una mujer de agua y humo, con los ojos tan profundos como el fondo del río. ¿Quién eres?, preguntó Ethan retrocediendo. La voz respondió dentro de su cabeza, no con palabras, sino con sensaciones. Miedo, fuego, destino. Has derramado sangre bajo la luna. Has unido tu alma a la de una hija del viento. Eres digno de su lazo. Ethan no supo qué responder. El río temblaba a su alrededor y el rostro de la mujer cambiaba, volviéndose por momentos el de Nayeli. Solo intenté salvarla, dijo al fin. Nadie salva a una hija del espíritu, susurró la voz. Ella elige quién puede arder con ella. El agua subió hasta su pecho. Ethan sintió que se ahogaba, pero no luchó. Cerró los ojos y dejó que la corriente lo envolviera. Entonces, silencio. Cuando abrió los ojos, estaba de rodillas en la orilla. Nayeli lo observaba con el rostro tenso, la piedra aún en su mano. El río te aceptó, dijo en voz baja. ¿Cómo lo sabes? Porque sigues respirando. Antes de que él pudiera responder, un disparo resonó entre los árboles. La bala silbó junto a su cabeza y se incrustó en una roca cercana. Nos encontraron, gritó Ethan lanzándose al suelo.
3 jinetes emergieron entre las sombras, disparando sin pausa. Nayeli corrió hacia el río y gritó algo en su lengua. El viento cambió de dirección. Las aguas se levantaron con una fuerza imposible, como una muralla líquida que separó a los atacantes de ellos. Ethan no podía creer lo que veía. ¿Qué demonios hiciste? No fue un demonio, respondió Nayeli. Fue el río. Los hombres intentaron avanzar, pero los caballos se encabritaron. Uno cayó al agua y desapareció. Otro giró bruscamente, huyendo en pánico. El último disparó de nuevo, pero su bala se desvió, impactando contra una piedra. Cuando el eco de los disparos se desvaneció, el río volvió a su cauce normal, como si nada hubiera pasado. Ethan respiró hondo, aún con el corazón desbocado. Nunca había visto algo así. Y nunca volverás a verlo, dijo Nayeli con voz grave. El río no actúa 2 veces por el mismo hombre. Ella se acercó y limpió con su mano el lodo de su rostro. Ahora sabes por qué te dije que no podías marcharte. No es solo mi palabra, es la voluntad del agua. Ethan tomó su muñeca suavemente. Nayeli, si sigo contigo, todos vendrán tras nosotros. Ya lo hacen, respondió ella. Pero ahora el río también camina contigo. Hubo un momento de silencio, solo roto por el murmullo del agua. La corriente parecía susurrar sus nombres. Ethan la miró fijamente. Entonces seguiré contigo. No por destino, por elección. Los ojos de Nayeli brillaron y una sonrisa apenas perceptible cruzó sus labios. Eso es lo que distingue a los hombres de los espíritus, dijo ella. Los espíritus obedecen. Los hombres deciden. El viento sopló con fuerza, levantando gotas del río que parecían chispas de luz. El peligro no había pasado, pero algo en el aire había cambiado. Ya no eran 2 fugitivos, sino 2 almas unidas por una fuerza que ningún hombre podría romper. El río rugió una última vez, profundo y solemne, como si aprobara su juramento. Y mientras el sol desaparecía por completo, Ethan supo que no había salvado a Nayeli. Ella lo había reclamado, y el mundo entero parecía aceptar aquel destino. El amanecer se filtró entre los árboles, bañando el río con reflejos de oro pálido. Ethan despertó con el cuerpo entumecido, recostado sobre una piedra húmeda. A su lado Nayeli dormía envuelta en su manta, su respiración calma como el murmullo del agua. Por un instante, él creyó que todo lo vivido la noche anterior había sido un sueño. Pero entonces vio las huellas en la arena, los cascos de los caballos enemigos, los restos de la lucha, la corriente aún agitada. Todo era real. Se levantó en silencio, se lavó la cara en el río y sintió algo extraño. El agua lo reconocía. No era solo frescura, era un pulso, como si el río lo saludara, como si cada gota llevara su nombre. Nayeli abrió los ojos sin moverse. No intentes hablar con él, dijo con voz baja. Ya te escucha demasiado. Ethan la miró sorprendido. ¿Cómo sabías lo que estaba pensando? Porque desde anoche tus pensamientos suenan en mis sueños. El silencio se volvió pesado. Ethan se apartó del agua inquieto. Entonces dime algo, Nayeli. ¿Qué hicimos exactamente? ¿Qué significa eso de que el río me aceptó? Ella se incorporó despacio, con el cabello suelto cayendo sobre los hombros. El río no acepta a los hombres, los marca. Es un trato. Él te da su protección, pero toma algo a cambio. Ethan frunció el ceño. ¿Y qué tomó de mí? Nayeli lo observó con una seriedad que lo desarmó. Aún no lo sabes, pero lo sabrás cuando llegue la noche. Cabalgaban río arriba siguiendo la corriente. El paisaje se volvía más agreste, más silencioso. No había pájaros, ni insectos, ni rastros de vida humana. Solo el rumor constante del agua, como un canto lejano. Ethan intentó romper el silencio. ¿Tu pueblo sabrá dónde estamos? Ellos no me buscan. ¿Por qué? Porque creen que estoy muerta. Él se giró sorprendido. ¿Muerta? Sí, su voz sonó sin emoción. Cuando el fuego arrasó nuestro campamento me di por perdida. Me vieron caer. Dejaron que los espíritus me llevaran. Ethan bajó la mirada. Entonces, te robé de la muerte. No, Ethan. Ella lo miró fijo. La muerte me devolvió a ti. El viento soplaba fuerte entre los riscos, trayendo un aroma a tormenta. Ethan no supo qué responder. Lo único que sentía era una creciente inquietud, como si algo invisible lo observara desde el agua. Al caer la tarde, acamparon junto a una curva del río. Nayeli encendió una fogata pequeña y el resplandor del fuego jugó con las sombras de las piedras. Ethan se apartó un poco para lavar su rifle en la orilla. El reflejo del agua era oscuro, casi negro. Se inclinó y entonces lo vio. Su propio rostro, reflejado en el río, tenía los ojos de Nayeli. Oscuros, profundos, inexpresivos, retrocedió de golpe. «Nayeli», gritó. Ella se levantó de inmediato, corrió hacia él. «¿Qué viste?» «Mi reflejo no era mío». Ella lo observó en silencio y una sombra cruzó su rostro. «El precio ha comenzado». «¿Qué precio?», exigió Ethan tomándola por los hombros.
El río compartió tu alma con la mía. Ahora su corriente te llevará parte de mí. Y a mí, parte de ti. Ethan la soltó aturdido. Eso no puede ser. Ya lo es, dijo Nayeli. Tus ojos, tu voz, tu sombra empezarán a cambiar. El viento sopló fuerte. Las llamas del fuego se alargaron como si el aire mismo respirara con ellos. Ethan se alejó unos pasos mirando sus manos temblorosas. ¿Y cómo se detiene? No se detiene, respondió ella con calma. Se acepta. Hubo un largo silencio. Ethan se dejó caer junto al fuego con la mirada perdida. Y si no lo acepto, entonces el río tomará lo que no entregues, dijo Nayeli. Puede ser tu memoria o tu corazón. La noche cayó como un manto negro. El canto del río se hizo más profundo, casi humano. Ethan miró hacia la corriente y creyó ver figuras moviéndose dentro del agua, sombras con formas de hombres que lo observaban. Nayeli se acercó y le puso una mano en el pecho. No temas, vaquero. No estás muriendo. Solo estás volviéndote parte de algo más grande. Él levantó la mirada hacia ella. ¿Y tú? ¿Ya pagaste el precio? Ella sonrió apenas. Yo lo pagué el día que elegí no dejarte marchar. El fuego crepitó entre ellos, reflejando el brillo del agua que ya no parecía un río, sino un espejo del destino. Ethan cerró los ojos. El sonido del agua se mezcló con los latidos de su corazón. Por primera vez sintió que su alma ya no era suya. Era de ambos. El amanecer llegó con una quietud engañosa. El río, que la noche anterior rugía con voz profunda, ahora fluía manso, como si nada hubiera ocurrido. Ethan se incorporó lentamente. Había dormido mal. Sueños extraños lo habían perseguido. Sueños donde corría entre sombras con el rostro de Nayeli y el corazón latiendo dentro del agua. A su lado, Nayeli ya estaba despierta observando el horizonte. Los buitres vuelan bajo, dijo en voz baja. Ethan entrecerró los ojos. Efectivamente, 3 aves giraban en círculos sobre una planicie cercana. ¿Qué significa eso?, preguntó. ¿Que alguien murió? ¿O que algo se acerca? No pasó mucho tiempo antes de que la respuesta llegara. Desde el sur, 3 jinetes avanzaban lentamente, sus siluetas recortadas contra el sol naciente. Eran hombres curtidos por el desierto, armados, con pañuelos cubriéndoles el rostro. Cazadores. Nayeli se puso de pie, firme como una estatua. Son los mismos que atacaron en la cabaña. Pensé que los habíamos perdido, murmuró Ethan. Ellos no pierden. Ellos cazan hasta que el alma se rinde. Ethan tomó su rifle y revisó la munición. Solo quedaban 3 balas. No tengo suficiente para todos. No dispares todavía, dijo Nayeli con voz firme. Espera a que el desierto hable. Él frunció el ceño. ¿El desierto? El viento te dirá cuándo matar. Antes de que pudiera responder, una ráfaga de polvo se levantó desde la arena. Era como si el aire se agitara con vida propia. Los jinetes se detuvieron a unos 100 metros. El del centro habló con voz ronca. «Cowboy, sabemos que estás ahí. Devuélvenos lo que robaste y te dejaremos marchar». Ethan alzó la voz. «No robé nada». «Mentira», respondió el hombre. «Te llevaste lo más valioso de un jefe apache, su prometida». Ethan giró hacia Nayeli, incrédulo. «¿Prometida?» Nayeli no respondió al instante. Sus ojos se clavaron en el suelo, luego en los cazadores. «Era verdad», dijo con voz baja. «Estaba destinada a casarme con Tao, hijo del jefe. Pero él traicionó a mi pueblo. Vendió nuestras tierras a los hombres blancos. Y cuando lo descubrí, quiso matarme». Ethan comprendió entonces la magnitud de su situación. No solo habían matado bandidos, habían tocado los intereses de un hombre poderoso. «Entonces esos hombres vienen por ti y por mí. Vienen por el orgullo de su amo», dijo Nayeli con calma. «Pero no entienden que ya no soy suya». El viento sopló con fuerza, levantando la arena como un velo dorado. Los cazadores se movieron. Ethan se colocó detrás de una roca apuntando. «Vas a tener que enseñarme cómo escuchar al desierto rápido», dijo con ironía. Nayeli cerró los ojos. «El desierto no grita, susurra». En ese instante el aire cambió. Ethan sintió un escalofrío recorrerle el brazo, el mismo que había sangrado junto al de Nayeli. Un murmullo lo atravesó, tan claro que creyó oír palabras dentro de su mente. «Ahora». Sin pensarlo disparó. La bala viajó como guiada por una fuerza invisible y alcanzó al primer jinete en el pecho. Los otros 2 reaccionaron tarde. Ethan disparó una segunda vez y el caballo del segundo se encabritó, lanzando a su jinete al suelo. El tercero, el líder, cargó directo hacia ellos. Ethan apuntó, pero su rifle se atascó. Maldijo entre dientes. Nayeli levantó la mano y gritó algo en apache. El aire explotó en un remolino de arena. El caballo del líder se desvió, desorientado. Ethan corrió hacia él y lo derribó con un golpe seco. El hombre cayó, rodando entre la tierra. Ethan lo tomó del cuello y le quitó el pañuelo. Era joven, apenas un muchacho con una cicatriz en la mejilla. «¿Quién te envía?», gruñó Ethan.
El hijo del jefe, Tao, dijo que la mujer era suya y que el hombre que la robó debía morir despacio. Ethan lo soltó. El joven tosió escupiendo arena. Nayeli se acercó despacio. Dile a Tajo, dijo con voz firme, que no soy suya ni su sombra. Dile que cuando venga por mí encontrará al río esperándolo. El muchacho asintió con miedo y corrió hacia su caballo, alejándose a toda prisa. Ethan miró a Nayeli, respirando con dificultad. ¿Qué acabamos de hacer? Sellar una guerra, respondió ella. El sol del mediodía ardía sobre ellos. Ethan se pasó una mano por el rostro, cubierto de sudor y polvo. Entonces tendremos que estar listos. Ya lo estamos, dijo Nayeli, mirando el horizonte, porque el río camina contigo, y el desierto conmigo. El viento sopló una vez más, y durante un instante Ethan juró oír dos voces mezcladas en el aire, una suya, una de ella, y comprendió que la batalla que se avecinaba no era solo por sobrevivir, sino por decidir a quién pertenecería su alma. Esa noche, el fuego crepitó bajo un cielo sin luna. El aire olía a salvia y madera quemada. Ethan observaba las chispas elevarse como luciérnagas perdidas, mientras Nayeli permanecía en silencio frente al fuego, los ojos fijos en las llamas. Desde la pelea con los cazadores, algo había cambiado entre ellos. No era miedo, tampoco simple deseo. Era algo más profundo, como si sus almas se hubiesen tocado y ahora se buscaran incluso en el silencio. No debiste disparar, dijo ella al fin. Ethan la miró confundido. Si no lo hacía, ahora estaríamos muertos. Sí, respondió con voz tranquila, pero cada bala derramada trae un eco. Y ese eco siempre regresa. Ethan frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Tao ya sabe dónde estamos. El nombre del hombre la dejó suspendida en la oscuridad. Ethan lo había oído antes, pero esta vez sonó diferente, casi como un conjuro. ¿Cómo lo sabes?, preguntó. Lo siento en el viento, respondió Nayeli sin apartar la vista del fuego. Cuando juró matarme, su espíritu se unió al mío. No puede morir mientras yo viva, ni puede descansar mientras me escape. Ethan se pasó la mano por el rostro. Entonces no estamos huyendo de un hombre, estamos huyendo de una maldición. No, corrigió Nayeli suavemente. Estamos huyendo de un juramento roto. El silencio se alargó entre ellos, cargado de algo invisible. El fuego chisporroteó. Una brasa se elevó, giró en el aire y se apagó en la oscuridad. Horas después, Ethan se despertó con un presentimiento. El aire había cambiado. Estaba más denso, pesado, como si el mundo contuviera la respiración. Tomó su rifle y salió de la tienda improvisada. El río brillaba débilmente bajo la luz de las estrellas. Pero no estaba solo. Una figura estaba de pie al otro lado del agua, inmóvil. Era un hombre alto, vestido con pieles oscuras, el cabello largo y trenzado. En su pecho brillaba un colgante de hueso. Ethan levantó el arma. ¿Quién anda ahí? El hombre no respondió. Solo levantó una mano, y el aire se movió, frío como el acero. Ethan sintió un tirón en el pecho, una presión familiar. Era la misma sensación que había tenido cuando unió su sangre con la de Nayeli. Entonces lo entendió. Tajo, susurró. El hombre sonrió apenas. Su voz cruzó el agua como un trueno suave. Has tomado lo que me pertenece, extranjero. Ethan apretó los dientes. Ella no pertenece a nadie. Te equivocas. Ella pertenece al río. Y el río me pertenece a mí. Ethan iba a responder, pero la figura se desvaneció, disolviéndose como humo. Solo el río quedó murmurando bajo la luna. Cuando regresó a la tienda, Nayeli estaba de pie esperándolo. ¿Lo viste?, dijo sin preguntar. Sí, y habló contigo a través de mí. Nayeli cerró los ojos. Entonces ya empezó. ¿Qué empezó?, preguntó Ethan. Ella lo miró y sus ojos parecían reflejar el fuego y el agua al mismo tiempo. El eco del juramento. Cuando Tajo me prometió ante el consejo, lo hizo con sangre. Juró que su espíritu me seguiría más allá de la muerte si lo traicionaba. Y cuando lo abandoné, él murió. Pero su alma no se fue. Ethan dio un paso atrás, incrédulo. ¿Estás diciendo que ese hombre está muerto? Lo está desde hace 3 inviernos, respondió Nayeli con voz suave. Pero su sombra aún respira. El vaquero la miró fijamente, intentando comprender el peso de lo que oía. Un fantasma, un juramento de sangre, una mujer que parecía arrastrar 2 mundos dentro de sí. «¿Entonces qué se supone que hagamos?», preguntó. «Sobrevivir al amanecer», dijo Nayeli. «Porque cuando el sol toque el agua, él cruzará». Ethan se sentó, el rifle entre las manos. El fuego había bajado, y solo quedaban brasas rojas. «No creo en fantasmas», murmuró. «No necesitas creer», replicó Nayeli. «Solo tienes que respirar hasta que él deje de hacerlo». Ella se arrodilló frente a él y tomó su mano. «Ethan, cuando me salvaste, dijiste que no dejarías que me llevaran. Lo dije y lo mantengo. Entonces jura ahora que aunque el río se lleve mi alma, tú seguirás luchando». Ethan la miró, la tomó del mentón y asintió. «Lo juro».
El viento sopló en ese instante apagando las brasas. Durante un segundo todo quedó en silencio. Luego, a lo lejos, el aullido de un coyote rompió la noche. Pero no sonaba como un animal, sonaba como una risa. Ethan no durmió más esa noche, porque supo que con el amanecer llegaría algo que ningún rifle podría detener. Un hombre que ya había muerto, y una promesa que seguía viva. El amanecer llegó envuelto en una calma antinatural. No había canto de aves ni rumor del viento, solo el murmullo bajo del agua chocando contra las piedras. Ethan se levantó sintiendo como el aire pesaba sobre sus pulmones. El río brillaba con un tono gris casi metálico. Era como si no reflejara el cielo, sino algo más oscuro. Nayeli estaba arrodillada junto a la orilla. No rezaba, pero sus labios se movían lentamente, como si recitara un idioma que solo el agua comprendía. Ethan se acercó despacio. «¿Qué estás haciendo?» «Escucho», dijo ella sin girarse. «¿Escuchas qué?» «Al río. Está despierto». Ethan miró el cauce. El agua parecía temblar, formando remolinos sin viento. De pronto, una corriente más fuerte se abrió paso, y en su centro, una figura comenzó a materializarse. Primero el cabello, largo y trenzado, luego los hombros, las manos, los ojos. El agua tomó forma humana. Tajo. Ethan sintió como el corazón se le detenía un segundo. No era un cuerpo físico, pero tampoco un simple espectro. El río lo sostenía como si respirara dentro de él. Su mirada era fría, y su voz, cuando habló, sonó como si viniera desde todas partes. «Dijiste que no huirías de mí, Nayeli». Ella se puso de pie sin mostrar miedo. «No huyo, solo vivo». «Vivir después de traicionar un juramento es morir sin darte cuenta», replicó el espíritu. Ethan dio un paso adelante, rifle en mano. «Ella no te debe nada». «¿Y tú quién eres para hablar?», preguntó Tajo. «Un ladrón de almas, un hombre que no entiende lo que roba». El aire vibró con fuerza. Ethan sintió una presión en el pecho como si algo tirara de su interior. Su respiración se volvió pesada y por un instante vio imágenes que no eran suyas. Un campamento apache en llamas, guerreros cayendo, un hombre jurando ante la sangre derramada. Ethan cayó de rodillas. «¿Qué me estás haciendo?» «Nayeli», gritó su nombre. Corrió hacia él, pero el agua se agitó violentamente, separándolos. «Él no pertenece a tu mundo, Nayeli», dijo Tao. «Pero ahora su destino está unido al tuyo. Si tú no regresas conmigo, su espíritu será arrastrado también». Nayeli apretó los puños. «No puedo volver, lo sabes. Entonces morirás con él». El río rugió. Olas pequeñas golpearon la orilla como manos furiosas. Nayeli cerró los ojos y levantó los brazos. «Tajo, cuando juraste seguirme más allá de la muerte, olvidaste una cosa. El alma no se posee, se comparte. Tú no me amabas, me querías encadenada». La figura del río se estremeció. Ethan, aún jadeando, vio cómo la superficie del agua cambiaba. Por un instante, el rostro de Tajo se quebró, dividido entre ira y tristeza. «Yo te di mi vida», susurró, «y yo la enterré con la tuya». Entonces Nayeli tomó el cuchillo de Ethan y se cortó la palma. «Si es sangre lo que reclamas, la tendrás, pero será la mía, libre». El río se agitó. Ethan intentó levantarse, pero una fuerza invisible lo retuvo. La sangre de Nayeli cayó al agua, y el río rugió con un sonido ensordecedor. El cuerpo líquido de Tao comenzó a disolverse, arrastrado por la corriente. Su voz resonó una última vez. «Tu alma no conocerá paz, hasta que el agua seque». Luego desapareció. El silencio fue brutal. Ethan logró ponerse en pie tambaleante. Nayeli respiraba con dificultad, pero estaba viva. El río había vuelto a su cauce normal, como si nada hubiera ocurrido. «¿Terminó?», preguntó él con la voz ronca. Nayeli lo miró, los ojos llenos de lágrimas y cansancio. «No, solo cambió de forma. El río ya no le pertenece a Tajo, pero ahora me escucha a mí». Ethan frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». «Que el juramento sigue vivo. Solo que ahora el eco responde a mi nombre». Ethan se acercó tomándola de los hombros. «Entonces déjame ayudarte a romperlo». «No se rompe, Ethan. Se cumple. Y el mío aún no ha terminado». El viento sopló entre los árboles, arrastrando el sonido del agua. Por un momento, Ethan creyó oír un susurro dentro del río. Su propio nombre. Nayeli lo miró con una calma inquietante. «El río ha hablado», dijo. «Ahora decidirá quién de los dos se queda», y en el reflejo del agua, Ethan vio algo imposible. Dos sombras, la suya y la de Nayeli, entrelazadas. Pero una comenzaba a desvanecerse.
El día amaneció con una luz extraña, gris y dorada al mismo tiempo. El río, tranquilo después del enfrentamiento, parecía un espejo infinito. Ethan despertó con el pecho ardiendo. No una herida, sino una sensación, como si algo dentro de él no perteneciera del todo a su cuerpo. Nayeli estaba junto al agua, en silencio. Su reflejo parecía no coincidir del todo con sus movimientos. Cuando levantaba la mano, su sombra líquida la seguía un segundo después. Ethan se acercó con paso lento. «Desde anoche no has dormido», dijo. Ella sonrió débilmente. «El río tampoco». Él la observó un momento. «Nayeli, lo que hiciste, ofrecer tu sangre, ¿no lo ató aún más a ti?» «No», respondió ella mirando el agua. «Lo liberó. Pero al hacerlo, algo tuvo que ocupar su lugar». Ethan frunció el ceño. «¿Qué cosa?» Ella lo miró, y por un instante sus ojos parecieron contener un brillo húmedo como si reflejaran la corriente. Ethan retrocedió un paso confundido. «¿Yo? ¿Qué estás diciendo?» «Cuando tu sangre se mezcló con la mía, el río te reconoció. Y cuando el espíritu de Tao fue expulsado, algo tenía que llenar ese vacío. El río eligió tu alma para equilibrar el juramento». Ethan negó con la cabeza. «No, eso no tiene sentido. No puedo estar atado a un maldito río». «No es una maldición», dijo ella suavemente. «Es un precio. Todo amor verdadero en mi pueblo tiene un precio, y tú pagaste el tuyo sin saberlo». El vaquero se sentó presionando las sienes. El mundo le daba vueltas. Recordó los sueños, las visiones, la forma en que el viento parecía susurrar su nombre. Todo coincidía. Entonces, «¿Voy a morir?», preguntó con voz ronca. «No», respondió Nayeli. «¿Pero dejarás de ser solo hombre?». Ethan la miró incrédulo. «¿Qué significa eso?». «Que cuando el río te llame tendrás que responder, y cuando lo hagas no podrás volver a ser quien fuiste». El silencio cayó sobre ellos. Solo se oía el agua golpeando suavemente las rocas. Ethan levantó la vista, buscando algo que no sabía si quería encontrar. «¿Y tú? ¿Qué pasa contigo?». Nayeli bajó la mirada. «Yo ya pertenezco al río. Siempre lo hice. Pero por ti, por una vez quise elegir». Ethan se acercó, tomó su rostro entre las manos. «Entonces elijamos juntos. No dejaré que esto nos separe». Ella lo miró con ternura, pero en sus ojos había tristeza. «No puedes luchar contra el agua, Ethan. Solo puedes decidir si te ahogas o fluyes con ella». De pronto el viento cambió. El cielo se nubló y el murmullo del río se volvió un canto grave. Las piedras comenzaron a temblar. Ethan miró hacia el cauce. El agua se elevaba, formándose en una espiral que giraba alrededor de Nayeli. «¡Nayeli!», gritó él corriendo hacia ella. Pero cuando intentó tocarla, una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. El agua brillaba como plata viva. Nayeli lo miró desde dentro del remolino. «El río me reclama, pero aún puedo ofrecer algo a cambio». «No». Ethan se levantó luchando contra la corriente invisible. «No vas a hacerlo sola», ella sonrió. «No estoy sola, porque tú ya estás en mí». Entonces el remolino estalló en una lluvia de gotas que ardían al tocar la tierra. Ethan sintió una corriente recorrerle el cuerpo, una mezcla de dolor y luz. El agua lo rodeó, y por un segundo todo se volvió silencio. Cuando abrió los ojos, Nayeli estaba frente a él intacta, pero algo en ella había cambiado. Su piel brillaba levemente, sus venas parecían seguir el pulso del agua, y cuando habló, su voz sonó más profunda. «El río aceptó tu juramento», dijo. Dividió su precio entre los dos. Ethan respiró con dificultad. «¿Qué quiere decir eso?». «Que ninguno de los dos podrá abandonar este valle. Si uno se va, el otro morirá». Él la miró en silencio, el pecho latiendo con fuerza. «Entonces nos quedamos». «No sabes lo que dices». «Sí lo sé. Te salvé una vez y volvería a hacerlo 1000 veces más». Nayeli cerró los ojos. Lágrimas o quizá gotas de río corrieron por su rostro. «Ethan, el agua no guarda promesas, solo las recuerda». Él se acercó, tomándola de la mano. «Entonces que nos recuerde juntos». El río, como respondiendo, emitió un murmullo profundo, casi humano. Y mientras la luz del amanecer los envolvía, Ethan comprendió que su destino ya no le pertenecía. No era un prisionero del agua, sino de ella. El sol cayó despacio sobre el valle, pintando el agua de tonos cobre y carmesí. Ethan observaba el río en silencio, intentando acostumbrarse al nuevo pulso que sentía bajo la piel. Era como si una corriente invisible lo atravesara, latiendo en compás con el agua. Desde el amanecer no había hablado mucho.
Nayeli, por su parte, parecía más serena, aunque sus ojos guardaban una tristeza profunda. «El río te escucha», dijo ella sin mirarlo. «¿Y qué dice?», preguntó él. «Que ha esperado mucho tiempo a alguien como tú». Ethan soltó una risa nerviosa. «¿Alguien como yo? Solo soy un ranchero que se metió donde no debía». «No, Ethan, eres alguien que no huyó cuando lo fácil era correr. Eso te une a los espíritus del agua». Ethan la observó un instante buscando entenderla. «¿Espíritus del agua? ¿Te refieres a los muertos?». Ella asintió lentamente. «A los que el río tomó y nunca devolvió». El vaquero miró hacia el cauce. Por un momento creyó ver sombras moviéndose bajo la superficie, rostros que no terminaban de formarse. ¿Quiénes son? Almas que no supieron pagar su precio. Algunos amaron demasiado, otros muy poco. Todos quedaron atrapados entre los dos mundos. Ethan tragó saliva. ¿Y nosotros? ¿En cuál mundo estamos? Nayeli se volvió hacia él. Todavía no lo sé. Esa noche el viento cambió. Era un aire húmedo, frío, cargado de murmullos. Ethan despertó con el sonido del agua moviéndose más rápido de lo normal. Se incorporó y miró hacia el río. Luces azuladas danzaban sobre la superficie. Al principio creyó que eran reflejos de estrellas, pero no había estrellas. Eran rostros, decenas de ellos, hombres y mujeres, flotando entre la corriente. Ethan se levantó, tomó su rifle, aunque no sabía contra qué serviría, y avanzó hasta la orilla. Las figuras comenzaron a susurrar su nombre. «Ethan». Una voz masculina profunda se destacó entre las demás. «Deja ir lo que no te pertenece». «Muéstrate», gritó él. El agua se abrió lentamente, revelando una figura humana de pie sobre la corriente. No era Tajo, aunque tenía la misma mirada de otro tiempo. Vestía ropas antiguas, cuero endurecido por el sol. En su pecho una marca circular, el símbolo del río. «¿Quién eres?», preguntó Ethan. «Uno como tú», respondió el espectro. «Un hombre que amó a una mujer marcada por el agua». Ethan dio un paso atrás, aturdido. «¿Qué quieres de mí?». «Advertirte», dijo el espíritu. «Ninguno de nosotros entendió el precio hasta que fue tarde. Creímos que el amor bastaba, pero el río no ama. Solo recuerda». «¿Entonces qué debo hacer?», preguntó Ethan. «Nada puede romper el vínculo, salvo una elección. O entregas tu alma al río o rompes el lazo con ella. Si eliges quedarte, serás uno de nosotros. Si la dejas, volverás a ser libre. Pero ella desaparecerá con el amanecer». Ethan sintió el corazón encogerse. ¿Desaparecerá? «El río no puede tener solo una mitad», dijo la figura disolviéndose poco a poco. «Uno debe irse, o ambos permanecerán atrapados por la eternidad». El agua volvió a cerrarse. Ethan cayó de rodillas en la orilla, el rifle hundiéndose en la arena mojada. La corriente susurraba su nombre, una y otra vez. «Elisha». Cuando regresó a la cabaña improvisada, Nayeli estaba esperándolo. Ella lo observó sin preguntar, como si ya supiera. «¿Lo viste?», dijo. Ethan asintió. «Dijo que uno de los dos debe quedarse». Nayeli bajó la mirada. «Lo supe desde el primer día que te vi. Cuando el río te aceptó, también te condenó. Entonces elígeme a mí», dijo Ethan dando un paso al frente. «Déjame quedarme». Nayeli negó con la cabeza. «El río ya decidió, Ethan. Te llamó a ti, no a mí». «No, no voy a dejarte». Ella levantó la vista con lágrimas en los ojos. «Ethan, si rompes el lazo, yo desapareceré. Pero si te quedas, perderás tu alma». ¿Qué clase de amor sería ese? Él la tomó entre sus brazos con fuerza. «El único amor que conozco, el que no negocia». Ella sonrió débilmente. «Entonces escucha bien, vaquero. Si decides quedarte, el río te llevará. Si decides marcharte, no mires atrás. Prométemelo». Ethan no respondió. El murmullo del río se volvió un canto triste, como si cientos de voces esperaran su respuesta. Esa noche no durmieron. Solo se abrazaron junto al fuego, sabiendo que al amanecer uno de los dos dejaría de existir. El amanecer llegó sin canto de aves, sin brisa ni promesas. Solo un silencio absoluto, tan pesado que parecía contener la respiración del mundo. El río se extendía ante ellos, sereno y luminoso, como si esperara. Ethan y Nayeli estaban de pie frente al agua. No habían dormido. El fuego de la noche anterior se había apagado, dejando un círculo de cenizas. Nayeli vestía la misma manta apache con la que Ethan la había encontrado aquel primer día. Parecía una visión de otro tiempo, de otra vida. «Ha llegado el momento», dijo ella. Ethan no contestó. Miraba el río, el mismo que había sido testigo de su salvación, de sus heridas, de su unión y de su condena. En el reflejo del agua vio dos figuras, una humana, otra casi transparente. Su sombra comenzaba a desvanecerse. «Dime qué quieres que haga», murmuró. Nayeli lo miró con ternura, aunque sus ojos ya tenían el brillo del agua. «Nada que no nazca de ti», Ethan respiró hondo. «El espíritu del río me habló», no confesó.
Dijo que si te dejo seré libre. Pero si me quedo, perteneceré al agua. Ella asintió. El río no miente, solo cumple. Entonces quiero quedarme. Ethan, no digas nada, la interrumpió. Cuando te encontré vivía muerto. Y si ahora tengo que morir para seguir contigo, no es un sacrificio. Es justicia. Nayeli lo abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su pecho. El amor no exige tanto, Ethan. El mío sí, susurró él. El agua comenzó a moverse. No violentamente, sino con un ritmo lento, casi hipnótico. Ondas circulares se extendieron hacia la orilla. El río los llamaba. Nayeli levantó la vista. Si cruzas no habrá regreso. Tu cuerpo se perderá. Solo quedará tu espíritu y vivirás aquí donde yo vivo. ¿Y tú? Yo también cruzaré, pero el río decidirá si me deja quedarme contigo o si me devuelve a la tierra. Ethan le tomó la mano. Entonces crucemos juntos. Caminaron hacia el agua. Cada paso era más pesado, como si el suelo los sujetara intentando retenerlos. Cuando el agua les cubrió los tobillos, el río cambió de color, de plata a azul oscuro. El murmullo se volvió un canto, el mismo que Ethan había escuchado en sus sueños desde la noche en que derramó su sangre. El agua subió a sus rodillas. Ethan sentía el frío cortarle la piel, pero también algo más. Una calidez que nacía del interior, como si el río lo reconociera. Nayeli, susurró. Sí, si no despierto, si no te vuelvo a ver, prométeme algo. Dime. Prométeme que dejarás al río cantar por ti, no llorar. Ella sonrió, una sonrisa triste, luminosa. Entonces prométeme tú que donde sea que estés, dejarás que el agua te lleve. No luches contra ella. Ethan asintió. Dieron el último paso. El agua los cubrió por completo. El río se volvió un espejo liso, perfecto. Por un momento no hubo nada, ni viento ni sonido. Luego, desde las profundidades surgió una luz suave. Dos figuras aparecieron entre la corriente, unidas por las manos. Nayeli y Ethan. Sus cuerpos eran translúcidos y en sus ojos había paz. El río los sostuvo unos segundos, y luego los deshizo en miles de partículas de luz que se elevaron hacia el cielo. La corriente volvió a fluir, mansa, como si nada hubiera ocurrido. Solo quedó una flor blanca flotando en la superficie, una flor del desierto, imposible en aquel lugar. Días después, unos viajeros que cruzaban el valle hablaron de un río que parecía cantar. Decían que si uno escuchaba con atención, podía oír dos voces entrelazadas, una masculina, grave, y otra suave como un suspiro. Contaban que a veces, en las noches sin luna, se veían dos sombras caminando por la orilla, una con sombrero, otra con trenzas. Nunca miraban atrás. El río tenía un nuevo nombre entre los apaches del sur, Tuanají, el río de los amantes, porque en sus aguas, decían, el amor y la muerte ya no eran enemigos, sino dos reflejos del mismo cielo.